Dramático. ¿Me das Wow. permiso para grabar la sesión? Sí, claro. Ok, Adelante. adelante. Dale. Dale. Bueno, muy buenas tardes. Aún todavía no son las 7. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al coloquio Logística número 40. Mucho gusto. Mi nombre es Caterina Chavarriaga. Espero que en este espacio podamos interactuar, que sea un conversatorio interactivo. El tema que vamos a tratar es Lean Project Management Operation. Siéntanse la libertad de opinar, de aportar sus observaciones durante el espacio. Voy a proyectarles aquí una presentación para que lo veamos en conjunto y sea la herramienta pues didáctica que nos pueda orientar. ¿Listo? Me confirman cuando me vean ya pantalla. Ahí se ve. ¿Listo? ¿Ya me están viendo? Sí, 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 sí. señor. Listo. Bueno, entonces, Lean Project Management Operation, antes de introducirnos en el tema un poco, que conozcan de mi perfil. Bueno, mi nombre es Caterina Chavarría, como les decía. En la parte de academia, he tenido la oportunidad de estudiar la ingeniería industrial que me apasiona. He hecho unos estudios adicionales, como es la maestría en ingeniería industrial y especialización en logística integral. Dentro de mi vida, mi trayectoria laboral, he estado por 15 años en empresas de consumo masivo, zonas francas. He estado en empresas del sector farmacéutico y del sector de la construcción. Los temas, digamos, que he podido desarrollar como expertise han sido todo este tema de logística integral, aseguramiento de calidad, ¿sí? A apuntar también al riesgo normativo, ¿sí? En las zonas francas, pues todo este tema del régimen franco en las operaciones de exportación e importación, lo he podido, eh, digamos, desempeñar como usuario operador y todo lo que es la mejora continua, ¿sí? Actualmente soy consultora logística y de calidad. Soy mentora de la Cámara de Comercio de Cali y docente en instituciones de educación superior. Mi foco principal es crear un ecosistema de mejora continua y apoyarme en estas herramientas Lean, modelos de excelencia operacional y modelos de colaboración. Ese es mi foco principal y un poco mi perfil para que me conozca. Adentrándonos ya en el tema de Lean Project Management Operation, es importante hacer la separación de todos estos conceptos y luego ver en la integridad a qué corresponde. Por un lado, tenemos lo que es la gestión de proyectos, de operaciones, que como gestión, básicamente lo que reúne son todas las habilidades, las herramientas, los conocimientos para ponerlos en función de los proyectos, ¿sí? Para poder desarrollarlos y al final lograr el objetivo, lograr satisfacer los requisitos que nos están pidiendo nuestros clientes, ¿correcto? Eso como gestión de proyectos. Ahora, bien, vamos a ver el concepto de Lean ya por separado. Lean básicamente es hacer más con menos, ¿correcto? Pues eh, creo que todos nos hemos familiarizado con ese concepto que viene desde el modelo Toyota a finales de 1940, donde la detección de desperdicios, de despilfarros, de actividades que no agregan valor, son las que nos permiten tener ese punto de partida para luego generar la mejora, para estar en función de esa apuesta de valor que nos pide el cliente. La combinación de estos dos conceptos es básicamente aplicar esa metodología Lean a la gestión de proyectos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Un poco más claro, un poco más práctico acá, en los 5 principios que tiene Lean Project Management Operation. Esto es lo que nos lleva a tomar los proyectos de una manera eficiente, ¿sí? Hoy día en las compañías la valoración del tiempo es algo que pesa demasiado. Sí, el aprovechamiento del recurso, el tenerlo focalizado
en lo que realmente genera valor, eso pesa mucho en las compañías y eso al final es lo que conlleva el éxito de los proyectos, ¿correcto? Entonces, estos principios nos permiten identificar una ruta para poder llegar a ese éxito, para poder aplicar justamente esta herramienta y lograr esa eficiencia que se está esperando. Entonces, arranquemos. El primero es identificar el valor, ¿correcto? Es identificar lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿sí? Por ese proyecto. Hay clientes tanto en cuanto a partes interesadas internas como a partes externas. Entonces, allí hay que sopesar esas dos partes, entender ese valor y al poder detectarlo, extraerlo, ya puedo seguir con mi siguiente principio, que es mapear el valor, el flujo de proceso. Y en ese flujo de proceso, lo que hago es hacer un comparativo. Yo mapeo mi flujo de proceso actual versus el ideal o el future state, ¿sí? En otras palabras. Y lo que hago es identificar entre ese flujo actual y ese flujo futuro cuál es mi desperdicio, ¿correcto? ¿Cuáles son esas actividades que definitivamente no agregan valor, sabiendo que en el paso 1 o en el principio 1 ya tengo detectado cuál es el valor para mi cliente, ¿correcto? Y en ese comparativo, ya identificando esos desperdicios, voy a mi tercer principio, que corresponde a crear un nuevo flujo, a crear ese flujo que me va a llevar a justamente eliminar todo ese tipo de desperdicios, ¿correcto? Casi que a depurar. Una vez ya depurado, pues establezco un sistema pool. El sistema pool me permite optimizar mi tarea, hablando netamente en lenguaje de proyectos. Es decir, una vez yo entrego un trabajo, continúo con el otro. Por el contrario, no hago un sistema en el que produzco o hago tareas de pronto innecesarias o digamos que anticipo actividades que al final me van a generar es sobreproducción, ¿sí? Llamado y un poco utilizando el lenguaje Lean, porque en el lenguaje Lean aplicado a proyectos, todas estas mudas que vemos en la metodología que se llaman sobreproducción, transporte, inventario, tiempos, esperas. Todo esto en proyectos se hace referencia a tareas innecesarias, volver a hacer bosquejos que ya había hecho inicialmente, asignar recursos donde no corresponde, las famosas reuniones, no sé si les pasa en los trabajos que a veces uno va a reuniones innecesarias o dispone a su equipo a reunirse o a estar en unos espacios donde definitivamente no agrega valor. Todo ese tipo de situaciones las categorizamos como mudas o desperdicios dentro del proyecto. Una vez establezco ese sistema pool, termino con el quinto principio, que es la mejora continua, es seguir mejorando el proyecto, porque no puedo llegar a un estado de confort en el que considero que ya hice todo mi proceso, ya hice todo mi ciclo y ya mejoré. No, esto es iterativo, esto es repetitivo. Hay que estar pendiente de esos clientes, cómo cambian sus requisitos, cómo hoy esta era su expectativa y mañana puede ser otra, o de pronto hacer ciertos cambios que al final me generan que yo vuelva a revisar ese flujo, identifique nuevos desperdicios y vuelva a hacer la mejora, ¿correcto? Y al final, esto se traduce en Lean Thinking, que más que una metodología es un mindset donde el equipo del proyecto, el líder del proyecto, ya lo arraiga como una cultura, ¿sí? Todo el equipo está en función de estar detectando desperdicios, de siendo proactivos, identificando oportunidades de mejora y hacer esa búsqueda continua de que el proyecto efectivamente esté dando los resultados, esté con foco hacia los objetivos que se trazó, enmarcado dentro del presupuesto y pues asegurando claramente el cumplimiento de las expectativas de todos los stakeholders. Eso es básicamente lo que les quiero traer acá en este espacio. No sé si hay dudas, preguntas o algún tipo de comentario.
Bueno, parte de mi experiencia, pues para dar continuidad, ahí me están escuchando, ¿está bien el tono de voz? Sí, pues claro. Dale. Como parte de la experiencia, porque no es solo tenerlo en, digamos, aquí a nivel teórico, este es, digamos, el esquema como tal, pero ya llevado a la práctica, quiero contarles. Dentro de mi experiencia laboral, trabajé 10 años en el sector farmacéutico. Mi última empresa en el sector farmacéutico fue Laboratorios Baster. En Laboratorios Baster, esta cultura se vive a todo nivel y está muy arraigado en todos sus procesos en las áreas y hay un compromiso desde la gerencia hasta el último eslabón del organigrama. Y en ese orden de ideas, nuestros, digamos, nuestros roles, los que estábamos todos en fulfillment, en ese rol no solamente se hacía necesario responder por una operación o asegurar que marchara, sino que el componente de los proyectos era parte fundamental del rol y de los PMOs de las personas, ¿sí? De los indicadores de desempeño de las personas. Y en ese proceso tuve la oportunidad de liderar varios proyectos, no solo míos, sino también estar pues muy atenta en ese seguimiento de los proyectos a cargo de mi equipo de trabajo. Y justamente en esa práctica, cuando apenas estaba arrancando, intenté eh, proponer un proyecto disruptivo que involucraba muchas áreas de la compañía, área de manufactura, área de mercadeo, área de calidad, área logística, que es donde yo estaba. Y justamente en ese proceso, cuando estaba en ese arranque del proyecto, lancé el kickoff y dentro de esos stakeholders que cité para ese kickoff, hubo uno que me hizo falta y de los principales y pequé de pronto porque en esa lista de chequeo estuve revisando cuáles eran las áreas y esa no la tenía en el radar y justo era de las principales, era la gerente de producto y al ser un proyecto disruptivo, pues claramente era una de las principales que tenía que estar sentada en la mesa. Y la involucré, pero ya después, cuando me caí en cuenta, no, de nuevo, no con esa mala intención, sino que en esa lista de chequeo la omití. Y eso para mí representó un reproceso altísimo, porque el proyecto consistía en cambiar las dimensiones de la caja, ¿sí? Para que al interior pudiera empacar más unidades internas. Y al final eso me ayudaba en temas de almacenamiento, tanto para la empresa como para el cliente, en temas de huella de carbono, porque ya eran menos carros los que tenía que usar en el año, ¿correcto? En savings para, en cuanto a la estructura de flete, por lo que a nivel de presupuesto de flete, pues se me iba a mermar al contratar menos carros en el año, pues menos plata tenía que gastar en términos de fletes. Bueno, era un proyecto que apuntaba, de hecho, a compras también, porque el corrugado también mermaba, entonces pues ya no tenía que comprar tantas cajas al año, entonces impactaba a muchas áreas. Y en ese pequeño detalle, por ejemplo, tuve una situación de reproceso, para mí un desperdicio que no detecté a tiempo, justamente porque no usé esta metodología, eran mis inicios en la empresa y en ese orden de ideas, pues esta persona, gerente de producto, que claramente ese cambio impactaba al cliente, al consumidor final, impactaba tema de precios, bueno, una serie de connotaciones, pues que ella como su expertise, su especialidad, conocía claramente mucho más que yo, pues me representó involución del proyecto. Es decir, todo lo que yo había avanzado, evolucionado en el proyecto, se me retrasó, me hizo pues ir hacia atrás, por lo que pues ella en un principio no lo aceptó. Correcto. Y resulta que para los proyectos ese kickoff es parte fundamental, clave para hacer ese lanzamiento del proyecto y que los stakeholders que estén en esa mesa sentados empiecen a identificar posibles riesgos, actividades que haya que hacer para poder mitigar ese tipo de riesgos. Y justamente como no estuvo, no pudo alzar la mano, decir sus comentarios y eso me implicó devolverme en el proyecto y arrancar casi que de ceros
me representó pues incumplimientos en el cronograma, claramente la molestia de ese stakeholder por no haber estado desde el principio, tener que replantear mi idea porque ya aportó una serie de situaciones que yo no las había identificado y pues que claramente me tocaba volver a arrancar para poder suplir esa necesidad o esa situación que estaba exclamando el stakeholder para poder dar cumplimiento a esa expectativa de mi cliente. Entonces, con esto pues quiero traerles esta experiencia donde este tipo de actividades, donde uno debe detenerse, debe hacer ese análisis de identificación de valor, de mapear el escenario actual versus el futuro desde el inicio del proyecto hasta el final y poder entender ese tipo de desperdicios o situaciones que no se pueden omitir, es muy valioso y ganas más haciendo este tipo de planeación que intentando correr o acelerar el proceso para llegar a cumplir los tiempos para llegar a esa meta. Porque pues cuando vayas 2 o 3 pasos hacia adelante, si tienes que hacer esto de devolverte, retroceder, pues claramente vas a perder más que lo que ganas. Es parte de la experiencia que les quiero compartir en este proceso y pues claramente basado en esta experiencia, la generación de conocimiento que allí se presentó, pues claramente en una práctica de lecciones aprendidas, de After Action Review, fue básicamente poder entender ese proceso, analizarlo bien, para que en futuras ocasiones no me volviese a suceder. Entonces, pues Catherine, parte de lo que les quiero compartir. Dale, Luis. interesante pues la experiencia pues y la lección aprendida. Digamos que hoy en día se habla mucho del co-crear inclusive tanto con el cliente interno como con el cliente externo, porque es bien sabido que hay mucho proceso que uno a veces interviene y lo optimiza, pero aguas abajo está el cliente que se ve impactado. Entonces, a lo que quiero llegar es que finalmente en el ejemplo que nos dabas, hay que ser muy cuidadoso con el tema de aguas abajo, qué pasa con el cliente. Puede que yo lo mejore hacia mi interior, pero impacte al cliente negativamente en el proceso que estoy revisando. Normalmente uno los procesos los chequea de adentro hacia afuera, cuando Exacto. hay mucho proceso que uno debería estar revisando de afuera hacia adentro para ver cómo puede llegar a afectar al cliente. Entonces, quería contarte eso y si de una u otra manera en los principios que nos cuentas y en la metodología, pues, Toyota, está considerado ese actuar. Sí, correcto. Por eso de los primeros principios que nos pide este modelo es identificar ese valor. Primero, entender cómo esas situaciones que generan valor, ¿sí? Es una de las partes principales para poder nosotros enfocarnos y apuntarle a lo que realmente es. Ese por un lado. Dos, dentro de todo este proceso, porque esto que les hago mención aplica en todas las fases del proyecto. Y recordemos que las fases del proyecto arrancan desde su identificación, desde el brainstorming que corresponde pues a toda la generación de las ideas para luego aterrizarlas como tal en proyecto y para poder hacer la constitución de ese proyecto y formalizarlo como tal. eh, Primero es poder entender esa apuesta de valor y segundo, poner a disposición ese arranque de proyecto en una sesión que me permita mapear todos esos riesgos o esas posibles situaciones que pudiesen alterar o impactar las áreas, el proceso, la compañía, ¿correcto? Entonces, esta, eh, esta metodología nos enseña a que para evitar ese tipo de reprocesos, ¿sí? Para evitar dar pasos hacia atrás y gastar tiempo, porque al final eso se categoriza como un desperdicio, nos invita justamente a que en el arranque hagamos ese tipo de planeación, hagamos ese tipo de acercamientos, ¿correcto? Y en eso consiste el primer eslabón o el primer principio, que es
una vez identificado ese valor, ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? Listo, siéntese y pueda compartir esa información, ese proyecto, divulgarlo con todos los stakeholders, con todas las áreas involucradas y poder mapear cuáles son esas posibles, cuáles son los pros y los contra, ¿no? Se llama riesgos. Por ejemplo, en las empresas que he trabajado le llaman control de cambios, le llaman, bueno, el kickoff, arranca con un kickoff y en ese kickoff tienen la posibilidad los líderes de cada área de hacer preguntas, decir, no, esto no me va a funcionar por X o Y motivo. Y casi que el líder del proyecto tiene que recoger toda esa información y mirar, entender si el proyecto, bueno, tiene que considerar eso, cómo va a mitigar ese riesgo, cómo no va a impactar, porque al final, y es muy importante lo que dices, Luis, en esta metodología Lean, al final lo que nos lleva es que se eliminen desperdicios, pero sin quitarle valor al producto final, ¿correcto? Esto no quiere decir que al final, por yo quitar este tipo de mudas que se puedan presentar, yo voy a alterar mi producto terminado, ¿sí? O mi entregable. Entonces, hay una línea muy delgada entre poder distinguir eso que realmente es desperdicio y que no, y es innecesario, porque se traduce es algo que es una actividad que no es necesaria, pero que no me afecte al final mi producto terminado, mi entregable. No sé si con eso te Gracias. respondí. Sí, perfecto, Katy, perfecto, gracias. Yo tengo un comentario hoy para Catherine, una pregunta al mismo tiempo, y es que Sí, tradicionalmente nosotros los logísticos, los que estamos en el día a día, en la operación y con la responsabilidad de gerenciar los recursos que contempla toda la cadena de abastecimiento, siempre nos han exigido ese hacer más con menos. Ese ha sido como el derrotero. Usted tiene que ser menos costoso en los fletes que contrate, tiene que tener menos nivel del inventario regado a lo largo de toda la cadena, no trasladar innecesariamente inventarios de un nodo al otro, tiene que optimizar al máximo el uso de las infraestructuras que se ponen a su cargo, los almacenes, la estantería, las montacargas, todo esto. Entonces, ahí, digamos que es un principio que nos han ido inculcando desde siempre y que ahora cuando surgen estas técnicas Lean, y es muy conocido también el Lean Logistics, ¿sí? Entonces sí. eso no será que nos lleva a lo mismo que ha sido retador en cada una de nuestras ejecutorias diarias, ¿sí? Que el Lean ahora nos aterriza a que sigamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Bueno, sabes que es muy interesante y cuando hablabas me ponías a pensar porque imagínense que a mí me ponían, uno de mis retos era, está el paro, ¿correcto? Y hay una serie de costos, fletes extras o gastos adicionales, por ejemplo, porque tengo que cruzar por otro tipo de vías, ¿correcto? Tengo que gastar más tiempo en llegar al destino. Eso cuando son los paros, cuando son temas climáticos también, pues por ahí no se puede cruzar, hay bloqueo de vías, manifestaciones, bueno, esa serie de cosas. Y parte de los retos que a mí me ponían es, usted se gastó tanto, ¿qué va a hacer para compensarlo? ¿O cómo va a hacer para que efectivamente ese gasto extra que tuvo y que le hizo desviar su presupuesto, vuelva a enmarcarse dentro de su presupuesto? Reinvéntese más o menos la rueda y haga magia para poder que efectivamente ese gasto que tuvo se compense con algún proyecto o mire cómo usted maneja sus recursos para aprovecharlos más. Y sabes, hoy día la tendencia, casi que pues en las empresas que me he movido y lo que escucho con mis colegas, efectivamente nos lleva a eso. Haga más con menos y mire cómo lo que sucedió por el X motivo, así sean variables exógenas, mire cómo lo compensa. Y sabes, al principio para mí era un poco chocante porque yo decía, pero es que yo no tengo la culpa del paro, yo no tengo la culpa de que se caiga la montaña Era o como de que haya un injusto. bloqueo en la vía. Entonces, siempre
así como que me metían el chip, es tu responsabilidad, tú eres la responsable de su presupuesto. Mira qué haces, tienes todo un año para hacerlo o te quedan tantos meses de aquí a diciembre. Entonces, mira que, pues, como que reconvirtiendo un poco, reinventándome, porque en esto hay que tener una mente, primero, resiliente, segundo, también como innovadora, abierta, creativa. Entonces, en ese orden de ideas, en función de ese reto, yo decía, ok, eh, tengo que entonces revisar qué hago distinto. Y en ese qué hago distinto es, primero, saber que lo habitual o lo que es, por lo general, que uno siempre ve que funciona así, es cambiar ese chip y mirar y empezarse a preguntar, porque eso nos lleva a esta cultura, ¿sí? Cuestionarse todo el tiempo, ¿sí? No estar como en un modo en el que se nos vuelva todo paisaje, sino todo el tiempo estar en esa posición crítica de preguntar, ¿y por qué se hace así? ¿Y por qué tenemos que ir hasta allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Así que llevarlo a la metodología 5 porqués, que también pues es parte de lo que nos hace llegar a las soluciones. Y mira que en ese proceso, mi experiencia, José, eh, tuve la oportunidad de aplicar, por ejemplo, métodos de esta metodología y logré entender que sí se puede. De mis métodos que apliqué, por ejemplo, la Gemba. La Gemba. Ahí encontraba desperdicios por montones. Y ahí estaba mi, ¿cómo se dice? Lo que yo necesitaba, mi producto para poder convertir eso en un proyecto, en una idea de valor. Porque al final, casi que todos los proyectos en logística generan ahorros, ¿sí? No nos vamos a mentir que los fletes dentro del costo en una compañía es de los rubros que más pesa, que más duele. Y ahí es donde está la plata. Entonces, mi área, de hecho, era la meta mayor, la más grande que le ponían a nivel de proyectos de ahorros en presupuestos. Entonces, hay maneras de hacerlo y mira que sí se puede. Y una de esas experiencias que les quiero compartir es justamente eso. La Gemba es con ojos limpios ir a ver, ¿sí? Salirse de su escritorio, ir al campo, ir a la operación y en situaciones, en procesos que tenemos dentro de nuestros centros de distribución, podemos encontrar mejoras, podemos encontrar oportunidades y de ahí del desperdicio nace justamente esa contramedida o esa mejora que nos lleva justamente esa solución. Entonces, cuando nos dicen, haz más con menos, es con esos mismos recursos ver, bueno, cómo logro optimizar los tiempos, cómo logro reducir aquí, para qué necesito ese transporte, o venga, hacemos sinergia, venga, llenemos el cupo completo, hagamos masa crítica, ¿por qué no hacer cosas disruptivas? Unámonos, por ejemplo, con otra compañía de la misma naturaleza, si es que hay un tema de contaminación cruzada que no se puede, pues por un tema, por ejemplo, en mi parte farmacéutica o en los que manejan alimentos, pues claramente yo no puedo trabajar el alimento con un abarrote o con tipo de productos que generen contaminación, pero sí pues con los que sean de la misma naturaleza. Entonces, mira que este tipo de cosas nos llevan a cuestionar y por qué, y por qué, y por qué, y el hecho de ir a campo y entender, ver cómo hace el operario un movimiento, hacer como ese tipo de revisiones de análisis distintos con ojos limpios, porque ahí está la persona que lo hace del día a día. Ahora llego yo que nunca lo hago. Ven, ¿por qué lo haces así? No hay otra manera de hacerlo. Y ahí está el secreto, ahí está el resultado de poder hacer más con menos. Que precisamente ahorita que hablabas lo de que lo logístico a veces nos toca capotear esas contingencias. Y de hecho yo he acuñado un término que no aplica mucho, es la logística es la ciencia de administrar las contingencias o de sortear las contingencias. Y me trae a la memoria una anécdota de un colega muy importante y muy respetado, que su compañía recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por una práctica que el área comercial estaba realizando. O sea, terminó enredado en un famoso cartel esos de los cuadernos y esas cosas. Y entonces le pusieron una multa a la compañía y la compañía lo que le dijo a él como director de logística y operaciones es, usted nos tiene que, con logística, reponer esos 10.000 millones que hemos pagado de multa. Entonces, eso es muy común y que a veces nos conducen a Sí. que
a que se malinterprete el Lean Logistic o el Lean Manufacturing, porque no es lo mismo cuando tú concibes un proyecto y lo mapeas y lo llevas así como está esquematizado en esta lámina, a cuando ya es obligación que tienes que generar unos ahorros. Ahí puedes correr el riesgo de pronto de sacrificar alguna buena práctica o alguna situación mandatoria del mercado con tal de cumplir esa exigencia. Entonces, a veces la logística no es justa. Gracias, Catherine. Muy Sí, ilustrativo es tu cierto. explicación. Ok, Yo gracias, José, por quisiera, participar. Cuéntame. sí, ¿se Hola, puede? ¿quién habló? ¿Manuel? Sí, Manuel. Dale, Gracias, Manuel. Catherine y José Iván, por tan valiosos comentarios. Yo quiero hacer un aporte. eh, y todas estas técnicas Lean que se han trabajado con bastante acertabilidad en muchos proyectos y muchas compañías las usan. Yo creo que cada vez más algo que Catherine mencionaba ahorita de las variables exógenas que afectan la toma de decisiones en las cadenas de suministro, cada día son mayores. O sea, cada día más el marco de afectaciones por cuestiones hasta políticas en los países, las guerras, los desabastecimientos, el cambio climático, los cierres, bla, 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 porque más que no se lo saben, cada día están afectando más que los factores internos de las cadenas de suministro. Y esa es una realidad mundial. Entonces, la gran marco de referencia para la solución es juntar todo esto con modelos de planeación que tengan dos componentes muy fuertes. Una administración de riesgos, ¿sí? Correcto. Un componente fuerte de administración de riesgos dentro de ese proceso de, de crear nuevos flujos y esto es crear flujos, por ejemplo, alternativos, pero que estén considerados dentro de la planeación, ¿no? Entonces, dentro de la planeación está muy común la planeación por escenarios, combinado con estrategias Lean, ¿no? Pero también y últimamente, en los últimos 3 años que ustedes saben que se ha disparado la cuestión de transformación digital, ayudados por la transformación digital también, ¿no? Entonces, la transformación digital que es capaz de lanzar alertas sobre eventos que pueden afectar la cadena de suministro de manera proactiva, eso ayuda a mantener la filosofía Lean, ¿no? Sí, ustedes que son los expertos me corrigen si me equivoco. Yo no soy experto en Lean, pero ustedes sí, pero ustedes me corrigen. Cuando tengo herramientas que me ayudan a ser proactivo, pues eso es parte de poder mejorar el esquema Lean, ¿no? Pero tengo que tener una planeación de la cadena que incluya esos riesgos exógenos porque cada día van a ser más, y cada día vamos a tener el problema del transporte todos los días, y el problema de los costos de transporte, y de los fletes, y de las interrupciones, y que coja por otro lado, y que se paró, todos los días va a ser. Entonces, la calidad de vida del logístico, ¿qué? ¿No? Ese es un poco el aporte. Entonces, a esto hay que sumarle, pienso yo, al Lean, una planeación que contenga la administración de riesgos, ¿sí? Y una planeación por escenarios, ojalá, y muy apoyado con transformación digital, ¿no? Que incluya
inteligencia artificial, blockchain sobre todo, que es un sistema en donde ustedes pueden generar mucho o se pueden generar muchas alertas. Eso es un poco lo que quería como poner, pero de Gracias, Manuel. Y estás en todo lo cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Justamente en estas situaciones donde suceden inesperadamente, pues momentos que nos generan pues esas desviaciones en el modelo logístico, llámese temas climáticos, paros, lo que mencionaba, pues manifestaciones, todas las situaciones pues que no están contempladas, pero que al final generan un desperdicio en la cadena porque es claro que pues nos van a generar más tiempos, más extra costos, situaciones pues a nivel del almacén, ¿sí? Acumulación de pronto de producto en almacén porque el carro no retorna en los tiempos que debería, que corresponde o no va a cargar a la hora que es justamente porque está bloqueado en una vía. Todo ese tipo de situaciones ya hoy día, pues lo que he tenido oportunidad de, en mi experiencia en las compañías, han creado lo que se llama el BCP, o el Plan de Continuidad de Negocio. Y justamente ahí, en ese tipo de modelos, es donde se plantean esas preguntas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si se me vara el conductor? ¿Qué pasa si hay un paro? ¿Qué pasa si hay una caída de una montaña, un derrumbe, una situación climática ya de naturaleza? ¿Qué pasa? Incluso terremotos, ataques terroristas, todo ese tipo de cosas hay que considerar. Huelgas en algún momento, bloqueos, el famoso Sameco, que es una de las entradas, por ejemplo, que bloquean y justamente pues allá queda todo el sector industrial de Cali, en este caso nosotros que estamos aquí ubicados en Cali, en Bogotá, imagino pues también que se presentan ese tipo de bloqueos justamente en las zonas que son las entradas de la ciudad, porque son hasta estratégicos de pronto allí, en la ubicación donde se hacen estas manifestaciones o cuando se presentan estas cosas. Entonces justamente las compañías, por todas esas situaciones que se generan alrededor de estas variables externas, han decidido anticiparse, ser proactivos y generar este tipo de planes, ¿sí? Como proveedores backup, como intentar hacer otro tipo de transporte, ya sea aéreo, bueno, a través de las caravanas, las famosas caravanas, no sé si lo recuerdan en el paro de 2021, a mí me decían la reina de las caravanas porque yo estaba en función de todas las caravanas, claramente por lo que trabajaba en el sector farmacéutico, no es lo mismo una logística de vidas humanas que una logística, por ejemplo, ¿sí? De retail o de consumo masivo, sin desmeritar, pero pues claramente estamos hablando de un ser humano que puede ser tu mamá, tu papá, tu vecino, tu familiar, y tienes que llegar porque si no, la vida de esa persona puede estar en riesgo. Y créanme que al vivir yo ese tipo de situaciones, porque la misión de esta empresa era salvar, es salvar y sostener vidas, pues tienes que llegar a cualquier nivel para poder hacer llegar ese producto, así se esté presentando lo que se esté presentando, ¿sí? Porque pues hay una responsabilidad completamente en la que no se puede entrar a improvisar o entrar a generar cierto estrés al mismo paciente o al equipo médico que pueda al final terminar. Y pues claramente por la situación de que requiere recibir el producto y es a esta hora, por esta terapia, por esta situación, sí o sí tienes que llegar. Entonces, lo aprendí muy bien a poder esquematizar, tratar de generar ese plan contingente que me permitiera dar tranquilidad y activarlo al momento que se presentara, porque como dice Manuel, las situaciones están y en cualquier momento se puede presentar y ese desgaste para el logístico y el estrés, ¿qué hago? Ahora, ¿a dónde me consigo este carro? ¿Cómo hago para llegarle al cliente? El teléfono sonando. El estrés es total, ¿correcto? Pero justamente dadas esas circunstancias que se han venido presentando, yo hoy día veo muchas de las empresas, algunas estarán todavía en ese proceso, pero ya pensando hacia ese futuro.
generando escenarios, como bien lo mencionabas, de qué puede suceder justamente para blindarse y generar ese plan contingente que permita dar solución inmediata y más en este tipo de sectores que no dan espera, como les decía, como es el sector farmacéutico que trabaja con vidas humanas y que no se puede dar la gabela o la oportunidad de decir, espéreme, porque pues definitivamente no, pues no se puede jugar claramente con las vidas humanas. Y eso al final también es Lean, ¿sí? Es mirar ese tipo de desperdicios, ese tipo de situaciones, de tiempos, de todo lo que se pueda generar al respecto con estas variables exógenas y replantear el modelo, reinventarnos. Créanme que en ese paro del 2021 les comparto mi experiencia. Dios mío, la sacamos del estadio. Claramente el desgaste mental, físico, emocional, casi que yo estaba de psicólogo más o menos para poder, poder estar estable prácticamente, pero lo logramos finalmente sacar adelante, pero fue algo maratónico, casi que era, pues, como les digo, hacer un proceso de reingeniería a todos los modelos tradicionales que teníamos en ese momento. Y ahí aprendimos la lección y logramos estructurar ese BCP para que no nos volviera a pasar situaciones, pues, de tanto estrés, sino que ya supiéramos cómo responder. Es lo importante, Caterina, es que tuvimos, creo que todos, dos momentos. Uno, el estrés de lo que cuentas. Y después el estrés para ahorrarnos lo que nos habíamos gastado de más en Sí, el paro. correcto. Ahí venía ya la otra pregunta, Luis, ¿usted cómo va a recuperar todo lo que se gastó? Yo espero un Sí, momentico, sí, yo sí, sí. respiro, me recupero y ya pienso en lo demás. Tenés Sí, que al media hora final para de responder. cuentas no muchas compañías es... Perdón, dale. No, no, te decía que pues finalmente tenía que fluir de alguna manera y también al final, al final del año habría que entregar un balance donde habría que recuperar, si no todo, la mayor parte de lo gastado en la contingencia. Entonces, a lo que voy finalmente es que el tema de armar el plan de contingencia que es totalmente válido, porque al menos puede que no suceda igualito como se tenía, pero al menos tiene uno pues los pasos a seguir. Eh, de pronto lo que uno normalmente sí no tiene como plan de contingencia es cómo voy a recuperar lo gastado pues posteriormente. Eso sí, ya comienza uno como a mirar de dónde hay algún desperdicio, dónde puede comenzar a mercar. Entonces, digamos que sale uno de un tema, pero sí tiene que tener en cuenta que adelante tendrá que recuperar algunas platas de las que se gastó de más. Sí, de acuerdo. Al fin, de pronto, a veces en algunas compañías se puede haber recuperado todo, otras no. Pero sí, en eso consiste, pues uno revisar cómo lograrlo. Y allí hay un tip interesante. Este tipo de metodologías hay que extrapolarlas, ¿sí? A nuestros otros agentes de cadena, a otros actores de la cadena, como son nuestros proveedores, por ejemplo, operadores logísticos, en este caso, pues para dar un ejemplo. Porque si tú esto lo estás pensando muy interno, si haces todo el trabajo de capacitar a tu equipo de trabajo, a vivirlo como cultura de la compañía y no hay un involucramiento de los proveedores o de los operadores logísticos en esta metodología, no haces nada, ¿sí? Porque al final esos desperdicios los vas a ver por otro lado. Entonces, casi que a esos que llamamos aliados estratégicos, hay que también enseñarles este tipo de prácticas, hay que involucrarlos. Y en esto está también los impactos, ¿correcto? Poder mostrarle esto a nivel de beneficio colaborativo, porque al final la torta no es que se la va a llevar todo el fabricante o la empresa generadora de este tipo de prácticas, ¿no? Aquí la torta hay que compartirla entre todos. En empresas que he trabajado, ahí se llamaba beneficios compartidos. Entonces, todo lo que el operador logístico, por ejemplo, detectara como desperdicio,
y lo compartiera en conjunto, o sea, lo revisamos en conjunto. Mira, este es mi día a día y pues yo por ser conocedor de mi día a día encuentro que aquí no sé, voy y entrego el pedido y siempre me lo devuelven, hay restricciones para parqueo, venga, ¿qué hacemos distinto? Sentémonos. Ahí está la clave, sentémonos. No trabajemos como islas, ¿sí? No trabajar como que no, como usted es el operador, mira a ver usted qué hace y respóndame porque usted tiene una ANS conmigo, un acuerdo de nivel de servicio. Eso es lo que es una ANS y al final termina uno exigiéndole, dándole látigo al operador, pero hombre, hay que sensibilizarse y hay que sentarse también con él y encontrar puntos comunes y que al final nos beneficien a ambas partes, porque tanto el operador está perdiendo como nosotros. Y al final también se le traslada al cliente ese desperdicio o todas las situaciones pues, de reprocesos que está viviendo. Entonces, es muy importante que este pensamiento sea compartido con todos y ojalá esa cultura se permee a todo nivel de la cadena para que efectivamente haya un resultado y esto se vuelva un tema cíclico y no necesariamente algo forzado que tú tengas que empujar, sino que ya al el operador reconocer que aquí hay un valor, que aquí va a haber un beneficio compartido, que va a haber como un bálsamo que le va a permitir hacer su operación fluida, reducir sus costos de estar yendo y viniendo por un pedido que no se lo van a recibir, ejemplo, y haciendo algo colaborativo entre cliente y proveedor, hombre, esto pues permite una relación duradera, ganan ambos, se mantiene esta cultura de mejora, ¿sí? Y pues al final pues se traduce obviamente en eficiencias. Hay otro factor, Caterina, si nos permites, que, que se ha presentado en los años recientes, que ha afectado la cadena de suministro internacional para las operaciones de comercio exterior, que es el caso del nearshoring, que todos ustedes conocen precisamente, que ha afectado muchísimo las operaciones logísticas, casualmente porque efectivamente ha generado una serie de cambios tremendos en los aspectos de transporte. Se han perdido muchísimos tiempos en demoras de los buques en diferentes puertos, etcétera, etcétera, lo cual ha originado, como ustedes saben, que los grandes importadores, los grandes usuarios del comercio exterior estén pensando en cambiar los sitios donde ellos tradicionalmente estaban adquiriendo los suministros. El caso típico, pues, de China con Estados Unidos a raíz de esta crisis que se tuvo hace un par de años, donde se paralizaron muchos de los puertos chinos y muchísimos de los suministros para Europa, para los países desarrollados, pues, de Europa y Estados Unidos quedaron almacenados en bodegas que no se podían sacar ni siquiera de la China, etcétera, etcétera, lo que generó precisamente ese asunto. Se pasó pues de la idea de hace varios años de vámonos para China, que allá es muy barata la mano de obra, buscando, como todos, reducir costos y cosas por el estilo, a decir, no vamos a poder seguir con la China con estos problemas porque hay una gran incertidumbre en si podemos contar o no contar con los suministros para nuestras tecnologías y nuestros productos, etcétera, etcétera. En cambio, se volvió a pensar y en este momento el más privilegiado de los países para el caso cercano a nosotros es México, precisamente que volvió a servir para los Estados Unidos como el proveedor estrella, pues especialmente el más cercano, el nearshoring precisamente. Esto lo hemos estado manejando, yo represento en este momento aquí, pues en esta charla, soy vicepresidente de ADICOMEX, la Asociación de Comercio Exterior. Tenemos pues 98 empresas del Valle del Cauca relacionadas con comercio exterior, pensando mucho en lo mismo que estás pensando y estás proponiendo, Catherine, ¿no? Pero igualmente extendiéndonos mucho más a las situaciones que se están presentando afuera, en los extremos de las cadenas. Hay mucha gente que, por ejemplo, el conflicto con Rusia y Ucrania también para muchos de los graneles que se necesitaban exportar de allá de toda la zona del Mar Negro, etcétera, etcétera, y que por las razones que todos conocemos, pues no estaban saliendo a tiempo, ¿no? Y eso generó unos costos elevadísimos en los transportes y en los costos de los insumos, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto ha cambiado muchísimo también, entonces, la estructura de costos, digamos, de la operación de comercio exterior de muchas empresas, y todo el mundo está buscando estas oportunidades. Lo estamos tratando de promover en todos los entornos en Colombia, precisamente para abrir la mente a las posibilidades de que Colombia se ofrezca como un aprovechado elemento de nearshoring, por ejemplo, para Estados Unidos y para algunos países europeos, en la medida en que tengamos la capacidad, lógicamente, de suministrar esos productos, ¿no?, tan cercanos, precisamente, lo cual reduciría los costos de importación o de exportación. Entonces, ese es un elemento, pues, que está afectando muchísimo en este momento las circunstancias. Y si no nos ponemos las pilas, pues se nos aprovechan otros. México en este momento está, pero de la uva, como se dice, porque se las ha cogido todas. Otra vez está volviendo, ¿no?, a, a traer, pues, todas las grandes empresas americanas ya están volviendo otra vez a ensamblar los carros, los vehículos, etcétera, etcétera, que después se los han llevado, etcétera, porque les quedan cerquita y porque no tienen tanto problema en caso de una gran crisis como la que se pudo presentar hace 2 años, después de la pandemia, ¿no? Todo eso hay que ir pensando precisamente, que son elementos, pues, y de un impacto gigantesco porque son volúmenes tremendos. Entonces quería aportar un poco a ese elemento para que ustedes, que están metidos en este momento en estos temas logísticos y que están influyendo en sus clases, en las universidades, etcétera, etcétera, lo investiguen, lo tomen e impulsen, ayuden a impulsar las empresas para que se ofrezcan, si tienen la capacidad, para hacer una empresa que pudiera contribuir al nearshoring a las empresas grandes, tanto en el empleo, en la producción de insumos y elementos para exportación, como igualmente, pues, para la operación de comercio exterior interno, especialmente de algunas importaciones que también se necesitan para el país. Gracias, Catalina. Gracias, y tienes toda la razón. Es una industria que debería explotarse más en términos de comercio exterior, ¿sí? Para poder captar justamente esas oportunidades que otros países en su agilismo claramente lo pueden hacer mejor, y allí es donde nos roban ese tipo de oportunidades. Y estoy de acuerdo porque efectivamente nos hace falta como país explotar más esa parte y poder lograr llegar a esos mercados. Considero que tenemos todo para poderlo hacer, pero sí, hay que hacerlo de una manera orgánica también, porque de pronto ese temor o esos, sí, como esos paradigmas que se le puede presentar, pues, a ciertas empresas para dar ese paso adelante, puede ser justamente por esa logística que, no sé, puede acarrearle una serie de implicaciones, costos, pero si se le introduce un poco de lo que estamos hablando, de este tipo de metodologías, se entienden bien esos modelos y se logra permear estos mercados, pero con cierta planeación y cierta identificación de dónde está el valor, y poder hacerlo pues de una manera, pues, metódica, llamémoslo de esta manera, pues creo que se puede hacer y que se puede lograr. Entonces, siento que está muy, ¿cómo se dice?, con todo el camino para explotar y para poder hacer lo que otros países hoy hacen. Entonces, sé que como país tenemos la oportunidad, la infraestructura, las posibilidades están. Simplemente es lograrlo hacer de una manera, pues, muy pensante, muy llevada a ese tipo de métodos, a este tipo de métodos que permitan ser competitivos en el mercado, ¿sí? Y poder abrirse, expandirse y permear estos países. Considero que allí hay un buen punto por explotar. Caterine, una pregunta.
¿Cómo se complementan este Lean Project Management con otras metodologías como el agilismo en los proyectos? ¿Cómo se podrían integrar o qué nos podrías decir a la persona de logística cómo integrarse con otras filosofías? Bueno, pues básicamente esta metodología, al combinarla con metodologías de agilismo, pues justamente pues nos lleva, digamos, a otro nivel, al escenario ideal. Básicamente, el hecho de poder llegar a, a poder identificar, por ejemplo, estas situaciones de despilfarros, de desperdicios que se puedan presentar y tener esa combinación de poder, por ejemplo, implementar métodos como lo que es Kanban, lo que es análisis de causa raíz, por ejemplo, hacer identificación, por ejemplo, de los escenarios que se puedan presentar y poder transformar este concepto en otro tipo de posibilidades, pues claramente representa un éxito en los proyectos, representa una ventaja competitiva frente a lo que está pidiendo mi cliente final, frente a ese entregable al que yo debo de apuntar. Y si yo logro hacer esta combinación y logro liderar mi equipo de trabajo para que esté enfocado en ese proceso, pues al final, pues voy a lograr aprovechar tanto tiempos como presupuesto, como recursos, correcto, como cronograma como tal del proyecto, que al final, pues se va a traducir en que, pues voy a evitar generación de costos extras pues definitivamente el proyecto no está para llevar a ese tipo de despilfarros, correcto, a poder aprovechar justamente ese recurso a poder hacer ese entregable en los tiempos que corresponden y pues al final lograr esa meta o esos objetivos que me he trazado desde un principio. Entonces, esa considero que es esa combinación perfecta para poder llegar al objetivo. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más del grupo tiene alguna pregunta para Caterina, alguna inquietud? Bueno, para cerrar entonces, Caterina, ¿qué recomendación nos das frente a lo que nos has comentado, tu historia, tus vivencias, en fin, y cómo esta filosofía Lean nos va a permitir tener una mejor operación logística? Bueno, pues a nivel de conclusión, considero que lo que es el Lean Thinking debe ser algo que se viva, ¿sí? Que todas estas metodologías estén intrínsecas dentro de nuestro día a día, ¿sí? En todos nuestros miembros de equipo y básicamente considero que no se debe considerar que todo ya está escrito, que todo es un modelo lineal. Deberíamos cambiar ese chip y saber que todo tiene una oportunidad de transformación, ¿sí? Que podemos pasar de una realidad A a una realidad B y podemos lograr ese beneficio. Y haciéndolo desde esta metodología podemos ahorrar en tiempos y lograr pues justamente aprovechar esos recursos al máximo para poder llegar al objetivo. Y pues claramente esta metodología nos lleva a pensar en todo, en la integralidad. Primero, no pensar que todo está escrito. Segundo, también importante no asumir, ¿correcto? No asumir o pensar que en supuestos que de pronto no los tengamos del todo confirmados. Por eso esa identificación de valores, ese involucramiento de todas las áreas es esencial, porque tal vez si ese líder de proyectos hay algo que no está considerando, esa integración con otras áreas, con otros stakeholders, le va a permitir tener esa visión integral y poder apuntarle justamente al objetivo. Y siempre estar con la consigna de seguir mejorando, ¿sí?
tener eso como una premisa indispensable porque esto que tú mejoraste hoy, a los 3 meses, a los 6 meses o al año, completamente puede haber cambiado o pueden haber cambiado esas expectativas de esos clientes o el entorno como tal, que te hace volver a replantear el modelo, volver a repensarlo, volver a identificar desperdicios nuevos y mejorarlo. Ese es mi consejo y dada mi experiencia, aplicado esto en la práctica, créanme que es fabuloso y que los resultados se van a notar. Bien, Caterina, muchas gracias por habernos acompañado, compartirnos tus experiencias, compartirnos este modelo y este mensaje. Y muchas gracias a todos por haber estado en el Coloquio 40 en esta oportunidad. Nos volveremos a ver Muchas entonces gracias. dentro de 15 días. Que tengan Muchas buena noche. Gracias a gracias, todos, Kate. que estén Muchas muy gracias, bien. Andrés. Feliz Mucho noche para gusto. todos. Gracias, Luego. Caterina. Chao. Andrés, Chao, que estén bien. Gracias, feliz noche. muchas gracias. Chao.